Masejet Menachot, Daf Samechbet Amud Aleph 62a, 12 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, usted aleje mushne kifse atzeret vejule. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior que uno de los korbanot del grupo que requieren tenufá y no agashá es ¿cuál? Shte alechem con los shne kifse atzeret. Los dos panes con los dos corderos de Shavuot. La Gemara a continuación nos trae una baraitá sobre el orden de ellos. ¿Qué se pone encima de qué en el momento de la tenufá? Tanu Rabbanan, Ve'enifa Kohen Otam, al Alechem Abikurim, Yahol Yaniach Kevasim al Gabe Alechem, Talmud Lomar, al Shene Kevasim, y al Shene Kevasim, Yahol Lechem al Gabe Kevasim, Talmud Lomar, al Lechem Abikurim, Nishtakel Akatov, Veni Odea, Im Lechem al Gabe Kevasim, Vim Kevasim al Gabe Lechem, Mamatzinu Bechol Makom Lechem Lemala, Afkan Lechem Lemala. Eicha Marrapapa Miluim, Rabbi Yossi ben Meshulam Omer, Kevasim Lemala, Umani Mekayem al Shene Kevasim, Leotzi Shiv'a. חנינה בן חכינאי אומר, מניח שתי הלחם בין ירחותיהם של כבשים ומניף, ונמצא מקיים שני מקראות הללו, לחם על גבי כבשים וכבשים על גבי הלחם. אמר רבי, לפני מלך בשר ודם אין עושים כן, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עושים כן, אלא מניח זה בצד זה ומניף. La Gemara nos trae una baraita. Y antes de explicar la baraita, voy a citar el pasuk completo que la baraita alude a él. El pasuk dice así, en Vaikra 23:20, Ve'enif hakohen otam al lechem abikurim tenufal ifne Hashem, al shene kevasim kodesh yul Hashem nakohen. Bien, la baraita dice, mira, por un lado, la primera parte del pasuk que dice, Ve'enif hakohen otam al lechem abikurim, mashma que está sobre los dos corderos, van sobre los panes. Sí, pero por otro lado, la segunda parte del pasuk, que dice, al shene kevasim, mashma que ¿qué? Que los panes están sobre los dos corderos. Pero, ¿cómo hacer con la primera parte del pasuk? Tengo un problema entre la primera parte y la segunda parte del pasuk. Y no sé cuál es el correcto. ¿Me baso en el primero, la primera parte? ¿O en la segunda parte? ¿Qué pongo qué sobre qué? Dice Tanakama, te voy a explicar. Como tengo esta duda, ¿sí? Yo aprendo el orden adecuado de otro lugar. De la misma manera que encontramos en otro lugar. Que cuando se requiere lechem, pan, en el momento de la tenufá, siempre el pan va ¿en dónde? Arriba. ¿Y dónde encontramos eso? Dice Rapapá, como ya vimos en la clase anterior, en Miluim, en la inauguración, que había panes que se colocaba arriba. Pues aquí también los panes van sobre los dos kevasim. Muy bien. Que eso es equivalente a la segunda parte del pasuk, al shene kevasim. ¿Así opina quién? Tanakama. Viene Rabbi Yossi ben Meshulam y dice, no. Los kevasim van arriba. Y los panes van abajo. O sea, ¿como qué parte del pasuk? Como la primera parte del pasuk. Entonces, ¿cómo va a ser con la segunda parte del pasuk que dice al shene kevasim? Dice, no, al shene kevasim no te viene a enseñar el orden, sino te viene a decir todo lo que se necesita el pan es sobre los dos kevasim, porque recuerden que en Shavuot se traen dos kevasim para shelamim, pero adicionalmente ese mismo día de Shavuot para Jobat Hayom, para obligación ese día, se necesitan 7 olot más, ¿sí? 7 kevasim para olá, ¿sí? Entonces cuando te viene a decir este pasuk al shene kevasim, te viene a decir, cuidado, los dos panes se hace tenufá con los dos kevasim y como la primera parte, al lechem abikurim, abajo los panes y arriba los kevasim. Y después cuando te dice al shene kevasim, dice, no, pero la tenufá es únicamente con los kevasim shnaim, con los de shalmei tzibur y no con los 7 esos también. Eso es lo que te viene a decir esa segunda parte. Así se Rabbi Yossi ben Meshulam. O sea que, repito, son Rabbi Yossi ben Meshulam, ¿qué es el orden? Kevasim arriba, panes abajo. ¿Qué kevasim? ¿Cuáles? Los dos. Muy bien. Tercera opinión, Hanina ben Hajinai. Dice, te voy a explicar. Trae los shne kevasim y coloca los panes entre los muslos de los kevasim. Sí, entre las piernas de los kevasim. Aquí están las piernas, lo pones acá. Y si lo pones acá, de cierta forma, cumple los dos pesukim. Por un lado, los panes están encima de la pata inferior, y están abajo del cuerpo, cumple los dos pesukim. Están encima y están abajo. Sin embargo, Rebbi, cuarta opinión, dice, no, ni a un rey tú le entregas panes que tocaron los muslos de qué? De un animal. A Kadosh Baruj Hu le va a hacer este korban, este alejen para Kadosh Baruj Hu. ¿Cuál es la solución? Meniach ze betzad ze. Uno al lado del otro. No uno arriba del otro, ni este ni el otro, sino que parejo. Pregúntale a Emara sobre esta última opinión. Vea Bainan al Amal Rav Hazdar Ramnuna, Bamil Ramnuna Rav Hazdar, Rebi Letame de Amar al Besamuch de Tania, Benatata la Maarechet, Lebonazaka Rebi Omer al Besamuch, Ata Omer al Besamuch,
Bueno, el al mamash que se omer vesakota al haaron etaparoje te veo omer al besamuj. Además tengo un problema con esta cuarta opinión. La cuarta opinión que me dijo otra vez, que los kebasim con los tealejem van ¿qué? A la par, ¿sí? Cerca, o sea, al mismo nivel, no uno arriba del otro. Pero no me cuadra, porque al fin y al cabo el pasuk dice la palabra al que significa sobre. Ya sea la primera parte del pasuk, al lejem bikurim, que los animales, los shenekebasim sobre los panes, o ya sea la segunda parte del pasuk, al shenekebasim, los panes sobre los dos kebasim, pero no a la par, no cerca. Dice Rav Hasda, le responde Rav Hasda Rav Nuna. Y hay una segunda versión que es Rav Nuna, Rav Hasda, que le responde. Dice, no hay pregunta en contra de Rebi, en contra de la cuarta opinión de esto, que es Rebi. ¿Por qué? Porque Rebi ya dice en otro lado que cuando el pasuk dice al, se puede interpretar también como besamuj, como cerca, no sobre. ¿Sí? ¿Dónde vemos esto? Que Rebi dice así. Respecto al Ejem Apanim, en Vaikra 24:7 dice Benatata, al hamarejet lebonazaka. Aparentemente, ¿a qué se refiere? Lo colocarás sobre el maarejet, sobre los panes, al sobre, lebona, la lebona. Dice Rebi, no es sobre, sino es besamuj, ¿sí? Lo colocas al lado de los panes y no encima de los panes. ¿Y en qué se va a parecer eso? ¿Sí? Te voy a explicar por qué. Porque hay un pasuk en Shemot 43 que nos habla sobre el arca. Y nos dice que colocas el parojet, la cortina, Besakotal ha'aron al ha'aron eta parojet. Sobre el arón, el parojet. Pero no estaba sobre el parojet, estaba ¿dónde? Al lado. ¿Sí? Estaba adelante, es paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa al? Vemos que dice Rebi, al es besamuj. Igualmente, respecto al ejema panim, al es besamuj. Vemos que Rebi dice que al se puede interpretar como besamuj. Igualmente aquí, Rebi también opinaría que cuando se coloca el pan, los panes, shneke basim con los de alejem, es que, dice al, no, besamuj. Seguimos. Molihu mevi maaleo morid vejulea. Amar Rabbi Chia barabá, amar Rabbi Yohanan. Molihu mevi lemi sheharuchot shelo. Maaleo morid lemi shehashamayim ve'aretz shelo. Bemaraba matnuachi amar Rab Chama barukva, amar Biusi Rabbi Haina. Molihu mevi que de la atzor ruchot raot maaleo morid que de la atzor telalim raim. Amar Biusi bar Rabavin. Zot omeret sheyare mitzvah me'akmim et hapur'anut de atenufa sheyare mitzvah. Veotzeret rujot raot utlalim raim. Amar Rabá, sigamos un poquito más. Vejen lulav, Rabá Jabar Yacob mamtele umaitile umachvei haji veamar gira beaina de Satanás velamiltahi shundeati leitgaruye be. Mencionamos que se hacía tenufá. ¿Cómo se hacía tenufá? 4 direcciones y después arriba y abajo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace tenufá? Escuchen bien. 2 explicaciones. La primera la dice Rabbi Chia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. Digamos Rabbi Yohanan más fácil. La razón que se hace esto hacia las diferentes direcciones es para insinuar a través de esta acción que estamos haciendo la mitzvah con aras del cielo, con intención a quien le pertenece las 4 direcciones, o sea, con intención a Hashem. Y subimos y bajamos con intención de decir estamos haciendo esta mitzvah con intención de que el cielo y la tierra es de él. Así es la primera explicación. Segunda explicación que decían en Eretz Israel, que dice Rav Hama Bar Ukva en nombre de Rabbi Yossi Bar Bihaina, uno sube y baja, a los diferentes puntos cardinales, adelante, atrás, de derecha, izquierda, ¿sí? Lo mecimiento, ¿para qué? Para pedirle a Hashem que pare los malos vientos que dañan, que vienen de los 4 puntos cardinales, vienen de los lados, si uno va hacia los lados para que los malos vientos no vengan. Después sube y baja, ¿para qué? Para que no mande los rocíos que vienen de arriba hacia abajo, los rocíos malos, nada más rocíos que buenos. Dice Rabbi Yossi Barrababín, escuchen esto, tenufá es meakev o no es meakev. Si no hiciste tenufá, no es meakev, es sheyare mitzvah. O sea, es bueno, es importante hacerlo, pero si no lo hiciste, no se vuelve pasul todo. ¿Sí? Es shayre mitzvah. ¿Sí? No es meakev. Es shayre mitzvah. Y por eso no es meakev. ¿Sí? Y aún así, meakev y metapuranut causan de que la desgracia no venga. Paran de que los malos vientos vengan y que las malas lluvias vengan. ¿Sí? Entonces, si shayre mitzvah, ¿sí? Imagínense ustedes lo importante que es shayre mitzvah. Inclusive mitzvot, digamos, shayre residuos, o sea, secundarias, te impiden que las desgracias vengan. Con cuanto y más que la mitzvah más como tal.
Sigue siendo la Gemara, dice Rabba. Igualmente esto se hace con lulav y sus especias. Pues se hace para las 4 direcciones, puntos cardinales, y también arriba y abajo. Y la Gemara trae la costumbre de uno de los Emoraim, Rabá Bar Yaakov, hacía esto, ¿sí? Lo movía. Y también decía, sí, como que, perdón, antes decía, también hacía una acción, decía y hacía una acción insinuando que es en contra del Satán. Entonces, como que lo apuntaba así, como si fuera que le está pinchando en el ojo del Satán, así movía el lulav. Y lo decía también, decía, esto es una flecha en el ojo del Satán. Sin embargo, dice la hermana, no hay que decir eso. Porque si tú lo dices, estás incitando al Satán, el Satán viene y se mete contigo. ¿Ok? Seguimos. Tanu Rabbanan. זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה לאחר שחיטה ותנופתם כמות שהן. דברי רבי וחכמים אומרים בחזה ושוק. במאי כמפלגי. אמר לרב חסדא לרב אמנונה ואמרי לרב אמנונה לרב חסדא בדון מינה ומינה בדון מינה והוקה בהתרא כמפלגי. רבנן סבר לדון מינה ומינה. מה זבחי שלמי יחיד טעונים תנופה לאחר שחיטה זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה לאחר שחיטה ומינה. מה הטעם בחזה ושוק? אף אחד נמי בחזה ושוק. ורבי סבר דון מינה והוא כבהתרא. מה זבחי שלמי יחיד טעונים תנופה לאחר שחיטה? אז זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה לאחר שחיטה והוא כבהתרא. הטעם הוא דחזה ושוק. אבל לך כמות שהן בחיים. רבא אמר דכולי על מה דון מינה ומינהו. ראינו טעמה דרבי כי הטעם. מה הטעם דבר שמתנה לכהן? אף אחד דבר שמתנה לכהן. רבינה אמר דכולי על מה דון מינה והוא כבהתרא. והיינו טעמה דרבנן שלמיהם ריבויה הוא. La Gemara nos trae la siguiente baraita. Se recuerda, mencionamos en la Mishnah que Zivche Shalme Tzibur, ¿sí? Hablamos de 3 korbanot al final de la Mishnah de Rabbi Shimon, ¿se recuerdan? Shalme Yachid, particulares. Shalme Tzibur, ¿cuáles son esos? Los Shnei Kivsei Atzeret. Y hablamos de Shalme Tzorah. Hablemos de los primeros 2 que acabo de mencionar. Shalme Yachid y Shalme Tzibur. Si mencionamos en la Mishnah que Shalme Tzibur requieren tenufá en vida y en muerte, después de la shejitá. Previa shejitá y después de shejitá. ¿Sí? Así es en Shalme Tzibur. Ahora, del pasuk que mencionamos antes, en Vaikra 23:20, que ahí está hablando sobre Shnei Kivsei Atzeret, o sea, sobre Shalme Tzibur. Ahí dice, Venifa Kohen Otam, Al Lechem Abikurim, etc. De ahí aprendemos claramente que hay que hacer tenufá, que hay que hacer tenufá en vida. Pero ¿de dónde aprendemos que Shalme Tzibur también requiere tenufá que en muerte? O sea, después de la shejitá. ¿Sí? Eso es lo que la baraita va a analizar a continuación. Shalme Tzibur no requiere semijá, ¿recuerdan que hablamos? No requiere semijá, pero tenufá requiere en vida y en muerte. ¿Sí? Otra vez, la fuente que es en vida, ya es del pasuk previamente mencionado, Vaikra 23:20, Benifa Kohen Otam, Alechem Abikurim, etc. Eso es en vida. Pero en muerte, ¿dónde aprendemos que se necesita hacer que una tenufá en muerte? O sea, post shejita. Y también vamos a analizar en la baraita, no nada más la fuente, sino también qué es lo que hay que hacerle tenufá después de la shejita. ¿Todo el animal o solo parte del animal, el hazé y el shok nada más? Ok. Entonces la baraita que acabamos de leer dice lo siguiente. Shalme Tzibur, o sea, los Shnei Kivsei Atzeret. Según Rebbi, hay 2 opiniones. Según Rebbi, requiere tenufá después de la shejitá. Y la tenufá es completa. O sea, con el animal, con el cuerpo completo. ¿Sí? Así opina Rebbi. Jamí dice, no. Requiere tenufá después de la shejitá. Pero nada más que el hazé y el shok. ¿Ok? Ese es el mahloket. ¿En qué discuten? Explicar, le dice Rav Hasdá Rav Amnuna. Y una segunda versión es que Rav Amnuna es el que le explica a Rav Hasdá lo siguiente. Hay un mahloket general en el Shas. Si decimos dun mina umina o dun mina veuke beatra, traducción literal, dun mina umina es deriva de él y sigue derivando de él, sus detalles, o deriva de él, pero coloca el derivado en su contexto propio. Explico un poco más. Cuando yo voy a derivar, o sea, estudiar una segunda cosa de una fuente, de una primera cosa, entonces yo tengo 2 formas. O derivo de la fuente y los detalles sigo derivándolo de la fuente, lo sigo aprendiendo de esa fuente. O derivo de la fuente, likar halajá, la esencia, pero los detalles ya no los traigo de la fuente, sino de su propio contexto. ¿Ok? Dun mina umina es deriva de la fuente y sigue derivando de la fuente los detalles. Dun mina veuke beatra, deriva de la fuente y mantengo su contexto, es la segunda opción. En esto discuten cómo funcionaría.
Esa es la primera explicación en que discuten, ¿sí? Jajamim, ¿sí? Opinan, ¿sí? Jajamim, ¿quiénes son? La segunda opinión, ¿sí? Que nosotros, Dunmina, Umina, deriva de la fuente y sigue derivando de la fuente. O sea, también los detalles, no nada más el Icar, sino también los detalles, aprende lo de dónde, de lo que está enseñando, de la fuente. ¿Cuál es la fuente de que se requiere Tenufá en Shalmet Zibur después, post Shechita? No está escrito en Shalmet Zibur. ¿De dónde lo aprendes? De Shalmei Yahid. Entonces, de la misma manera que Shalmei Yahid requiere Tenufá después de la Shechita, igualmente Shalmet Zibur requiere Shechita después de la Tenufá. Entonces sigue derivando los detalles. Shalmei Yahid, ¿qué Tenufá se hace? Hazei Shok nada más. Entonces también aquí se hace nada más que Hazei Shok nada más. ¿Sí? Así opina quién, Jajamim. Sin embargo, Revi dice, no, Dunmina veo que ve atrás. Lo Ikar lo aprendes, lo derivas. Pero los detalles del contexto. Entonces, por lo tanto, Shalmet Zibur, estoy de acuerdo que donde aprendes que requiere Tenufá post Shechita, después de la Shechita, lo aprendes de Shalmei Yahid. ¿Sí? Pero los detalles, ¿qué le haces Tenufá? Si todo eso ya lo aprendes del propio contexto de Shalmet Zibur. Y en el propio contexto de Shalmet Zibur, de la misma manera que previo a Shechita se hace que a todo, pues también a qué, aquí también se hace a qué, a todo. Así es la primera explicación. Segunda explicación la dice Rapapá, dice no, en verdad, ambas opiniones, Rebi y Jajamim, están de acuerdo con Dun, Miná, Umina, que derivas de la fuente y sigues derivando de la fuente, o sea que también los detalles lo aprendes de la fuente. Entonces me cuadra perfectamente la opinión de quién, de Jajamim, que nada más Hazei Shok, aprendo de la fuente y sigo derivando los detalles de la fuente, que nada más Hazei Shok, de Shalmei Yahid. Pero Rebi, como si opina así, pues porque dice que hay que hacerle Tenufá a todo, post Shechita. Dice no, porque sí es un detalle que aprendo de la fuente. ¿Cuál es la fuente? Shalmei Yahid. Y ahí vemos que la Tenufá se hace nada más en qué? En el Hazé y el Shok. ¿Por qué nada más en el Hazé y el Shok? Porque eso es lo único que se le da a quién? Al Cohen. O como es lo único que se le da al Cohen, es lo único que se hace Tenufá. Pero en Shalmet Zibur, ¿qué se le da al Cohen? Todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Tenufá? Todo. Se dice, no, sí. Derivas de la fuente que hay que hacer Tenufá y derivas también que los detalles. ¿Cuál es el detalle? Que le haces Tenufá a todo lo que se le da al Cohen. Pues en Shalmei Yahid es nada más Hazé Shok y en Shalmet Zibur es todo. Así es la segunda explicación de la papá. Tercera y última explicación la dice Rabina, dice al revés. Jajamim y Rebi todos están de acuerdo que Dun Miná ve que beatra deriva de la fuente y los detalles según el contexto propio del derivado. ¿Sí? Entonces, si es así, entiendo perfectamente la opinión de quién, la opinión de Rebi, que dice que hay que hacer tenufá todo porque el contexto propio lo comparo con la tenufá previa a la shejita. Pero Jajamim, ¿por qué nada más Hazei Shok? Dice, no te voy a explicar. Porque respecto a Shalmei Yahid, dice Shalmehen. Y está extra esa palabra. Parece de cualquier Shelamim, incluyendo también Shalmet Zibur, que requiere que nada más Hazé y Shok. Entonces, más que todo, normalmente, Dun Minabe o que ve atrás, pero aquí tengo un ribuy en Shalmei Yahid, que me dice Shalmem, que te incluye Shalmet Zibur, y por eso decimos que en esto sí es como Shalmei Yahid, que nada más Hazé y Shok. Seguimos, Rabotay. Rabbi Shimon Omer שלושה מינים טעונים שלוש מצוות, שתיים בכל אחד, ושלישית אין בהם, ואלו הן זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי ציבור, והשם מצורע. זבחי שלמי יחיד טעונים זמיחה חיים ותנופה שחוטים ואין בהם תנופת חיים, זבחי שלמי ציבור טעונים תנופת חיים ושחוטים ואין בהם סמיכה. השם מצורע טעון סמיכה ותנופה חי ואין בו תנופת שחוט. Ok. Expliquemos esta parte. Bueno, realmente es la última parte de la Mishnah, que Rabbi Shimon dijo, ya la empezamos a tocar hace un par de minutos, pero Rabbi Shimon dijo que hay 3 korbanot y 3 mitzvot. ¿Recuerdan cuáles son los 3 korbanot? Repito. Shalmei Yahid, Shalmet Zibur y Hashem Metzorah. Muy bien. Y hay 3 mitzvot. ¿Cuáles son las 3 mitzvot? Semicha, Tenufá Chai, cuando está vivo, y Tenufat Shchutin, o sea, después Shechita. Nos dice Rabbi Shimon, estas 3 mitzvot aplican, o sea, entre los 3 korbanot que mencionamos, en total, entre todos hay que 3 mitzvot, pero no están las 3 por cada uno, sino 2 de estas para cada uno. ¿Cuál para cada uno? Presten atención. Shalmei Yahid requieren Semicha y Tenufá post Shechita, pero no requieren Tenufá mientras que están vivos. Shalmet Zibur requieren que Tenufá cuando están vivos y Tenufá post Shechita, pero no requieren que Semicha. Y Hashem Metzorah requiere Semicha y Tenufá cuando están vivos, pero no Tenufá post Shechita. A continuación viene y nos dice, listo, yo entiendo que cada uno de estos korbanot tiene 2 y no tiene el
O sea, está escrito, hay una fuente para ellos de 2, que te aplican 2 mitzvot y no la tercera mitzvah. Pero ¿por qué no lo aprendemos de Kal Vajomer o algo así, de uno al otro, que te apliquen las 3 mitzvot en todos? Como de la siguiente forma, dice la Gemara: Ve'yu zivche shalmei yachid teunim tenufat chaim mikal vachomer u'ma zivche shalmei tzibur she'en teunim semichat chaim teunim tenufat chaim zivche shalmei yachid she'teunim semichat chaim no dice she'teunim tenufat chaim miedra hamanaga vezivche shalmei tzibur otam lemaut zivche shalmei yachid. Expliquemos esta primera parte. Aquí en esta primera parte la Gemara se enfoca en shalmei yachid. Shalmei yachid otra vez, que dijimos shalmei yachid requiere semijá y tenufá post-shejita, pero no tenufá pre-shejita, en vida. Dice la Gemara, ¿por qué no? Hagamos Kal Vajomer. Si zivje shalmei tzibur, que no requiere semija, aún así requiere tenufá en vida. Shalmei yachid, que requiere semija, con shiken, que va a requerir que tenufá en vida. Entonces deberías decir que shalmei yachid también requiere tenufá en vida. Dice, no, porque respecto a shalmei tzibur está escrito la palabra otam en Shalmei Tzibur. Y de ahí es un miut para decirte que nada más otam hay tenufá en vida, nada más en Shalmei Tzibur hay tenufá en vida y no en Shalmei Yachid, hay una exclusión. Próxima pregunta sobre el segundo korban mencionado. Veyuz zivche Shalmei Tzibur teunim semija mikal vachomer. Más zivche Shalmei Yachid shen teunim tenufat chaim teunim semija zivche Shalmei Tzibur sheteunim tenufat chaim enodim sheteunim semija. Amar Rabina que mire shete semijot betzibur. Ahorita la Gemara se enfoca en el segundo korban. ¿Cuál es el segundo korban? Shalmei Tzibur, que dijimos, repito, Shalmei Tzibur requieren tenufá en vida y tenufá post-shejitá, pero no semija. Dice, ¿por qué no? Que requiramos también semija en Shalmei Tzibur por Kal Vajomer. Si Shalmei Yachid no requiere tenufá en vida y aún así requiere semija, pues Shalmei Tzibur que requieren tenufá en vida, Koshiken que va a requerir ¿qué? Semija. Responde Rabina, buen Kal Vajomer, pero no puedo hacer el Kal Vajomer. ¿Por qué no puedo hacer el Kal Vajomer? Porque tenemos una alajá de Moshe Sinai que recibimos de Moshe, que hay nada más 2 smijot, o sea, 2 casos de korbanot, de korban tzibur, 2 casos de korban tzibur que se necesitan ¿qué? Semijá. O sea, así recibimos está escrito en la Torah, y está escrito en la Torah sobre 2 que requieren semijá. Y alajá de Sinai es que nada más esos 2 y no otros más. ¿Cuáles son esos 2 korbanot tzibur? Estamos hablando de korbanot tzibur. ¿Cuáles son? Son para el ende de tzibur y serem shtalech de las del Yom Kippurim. Entonces, está escrito que se necesita semijá sobre esos 2 y alejamos de que nada más sobre esos 2 y no sobre otros. Entonces no podemos decir que aprendamos semijá a través de un Kal Vajomer en Shalmei Tzibur, porque si no vamos a tener que un tercero. Entonces no se hace este Kal Vajomer en este caso. Ahorita la Gemara hace esta pregunta sobre el tercer korban. Vía Shalmei Tzorah taun tenufas shahut mikal vachomer. Umaz zivche Shalmei Yachid shen teunim tenufa chaim teunim tenufa shechutin Shalmei Tzorah shetaun tenufa chai enodin shetaun tenufa shahut mietra hamanaga vezivche Shalmei Yachid oto lemaute Shalmei Tzorah. Ahorita la Gemara se enfoca en el tercer korban. ¿Cuál es Shalmei Tzorah? En Shalmei Tzorah decimos que ¿qué? Que requiere semija y requiere tenufá cuando está todavía vivo, pero no tenufá post-shejita. Dice la Gemara, ¿pero por qué no? Kal Vajomer. Si Shalmei Yachid no requiere tenufá en vida y aún así requiere tenufá post-shejita, Shalmei Tzorah que requiere tenufá en vida, con shiken que debería requerir ¿qué? Tenufá post-shejita. Dice, no puede hacerse Kal Vajomer, porque respecto a Zivche Shalmei Yachid, está escrito la palabra oto. ¿Sí? Entonces aprendemos que nada más en oto, nada más en Shalmei Yachid, aplica la tenufá posterior a la shejitá. Se te excluye a Shalmei Tzorah. Pero tienes un Kal Vajomer. No, la palabra oto te viene a excluir que no hagas ese Kal Vajomer. Ok. Entonces, con esto ya nos quedó claro lo que dice la Mishnah. Porque cada korban tiene nada más 2 mitzvot de las 3 y no puede aprender la tercera de cada uno, la tercera faltante de cada uno, de un Kal Vajomer de los otros korbanos, de los otros. Muy bien. Tanu Rabbanan, Hamisha sheviu korban echad menif al yedei kulam ve'aisha, Cohen menif al yada, vejena sholeach korbenotam medinat hayam, Cohen menif al yado. Y con esto acabamos para hoy. La Gemara trae una baraita que nos habla de detalles de tenufá. ¿Qué pasa si 5 personas traen un korban en sociedad? O sea, 5 dueños y un solo korban. ¿Cómo se hace la tenufá? ¿Cómo se hace la tenufá? ¿Sí? No se puede que todos hagan a la vez, ¿por qué? Porque nada más el primero que está tocando el animal está tocando el animal, y el resto ahí hay hatzitzá, no está tocando el animal. ¿Sí? Y tampoco se puede hacer uno después de otro. ¿Por qué? Porque la Torah me dice que se tiene que hacer ¿qué? Una sola tenufá. Entonces, ¿qué hacemos? Dice la baraita, uno de ellos hace tenufá por shlihut en nombre de todos. ¿Sí? Y la mujer que trae un korban, ¿qué hace? Tenufá, como ya vimos en la clase anterior, no hace tenufá, sino nada más hace ¿quién? El Cohen. Pero la dueña
Ella no hace, o sea, cuando es un hombre, él junto con el Cohen. Cuando es una mujer, ella no hace eso, sino solamente el Cohen. ¿Y qué pasa una persona, un hombre inclusive, que manda un corbán de Mdinat Hayam, de la diáspora? ¿Sí? Si él no está para hacerle qué, tenufán, ¿qué hace? El Cohen solo lo hace también en este caso. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.